El día de hoy vamos a ver el tema número 19 de esta serie Venga tu Reino. Y déjenme leer el versículo base. Vamos a ver bastantes textos, pero déjenme leer este versículo. Mateo 5:19 se lee así: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así se los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este tema se llama La doctrina tiene consecuencias. La doctrina o la enseñanza tiene consecuencias, tiene resultados. La enseñanza de lo que sea siempre empieza en un punto y conduce hacia otro, siempre va a dirigir de un punto a otro, siempre te va a llevar de un punto a otro, ¿verdad? Y el propósito de la enseñanza siempre va a ser, pues, la conducta, ¿sí o no? Que aprendamos cómo conducirnos en el área que sea. Pero aquí, bueno, doctrina, que eso es lo que quiere decir enseñanza o un grupo de enseñanzas, ¿verdad? Un cuerpo de enseñanzas, dice, tiene consecuencias. Y ustedes no saben cómo me gustaría tener la capacidad de transmitir el mensaje de Dios, y no solamente este mensaje, pero todos los mensajes, con el peso y con la claridad de vida. Híjole, ustedes no saben cómo eso es una carga en nuestro corazón, que se pueda transmitir pues con la seriedad, con la responsabilidad que se debe, que amerita, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? No es el mensaje del pastor, no es la palabra de Raúl o de Rocío o de Chuy Olivares o de el que usted quiera. Es la palabra de Dios lo que se debe de exponer desde el púlpito. Son las ideas de Dios las que se deben de exponer desde el púlpito. Y se requiere, pues obviamente, mucha seriedad en el asunto para trazar bien la palabra, ¿verdad? Para no desviarse de ello, ¿me está siguiendo? Y para no darle una interpretación que no tiene nada que ver. Entonces, hay un deseo y una carga, y les pedimos que oren por eso, por poder transmitirles, repito, no solamente la importancia, ¿verdad? El peso que tiene, escuche bien, pero la urgencia de que conozcamos bien la doctrina de Cristo. La urgencia de que conozcamos bien. Nos decimos cristianos, ¿verdad? Si nos decimos cristianos es porque seguimos a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay? Ahora, ¿y cuántos siguen a Cristo? ¿Y cómo lo voy a seguir si no sé lo que dice? ¿Cómo lo voy a seguir si no tengo claro lo que enseña, lo que dice de este asunto, de todos los asuntos de la vida? Escuche bien, el Señor tiene una palabra. Él tiene una palabra para todos los aspectos de nuestra vida. No hay un solo aspecto de nuestra vida que Él lo deje suelto. Todo lo tiene perfectamente amarrado. ¿Me está siguiendo? Entonces, qué importante, qué urgente es que conozcamos lo que Cristo enseña, ¿verdad? Con una creciente precisión, es decir, que cada día vayamos creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Y con una mayor precisión. Pues uno entiende que cuando está empezando en los caminos del Señor, tienes aspectos, entiendes cosas muy generales, ¿verdad? Pero poco a poco vas afinando detalles, entras en aquello que le hemos llamado, entramos en el modo, ¿verdad? Porque de pronto como esposos, por ejemplo, viene alguna enseñanza que choca con lo que yo tenía en mi cabeza, porque yo así, no quiere decir que, bueno, probablemente me lo hayan enseñado en la iglesia o probablemente lo aprendí en casa, en la vida, etcétera. Y llega esa enseñanza de parte de Cristo y dices, con razón, por eso es, y vamos creciendo de a poquito, en una mayor precisión, y evidentemente, tanto más estamos en comunión con Él,
tanto más dependemos de Él, tanto más vamos a la palabra, tanto más nos aplicamos, tanto más nos dedicamos al estudio serio, sistemático, metódico de la palabra de Dios. No me refiero a una lectura ahí por encimita, así como que voy a hacer en la mañana mi gimnasia bíblica, ¿no? Voy a hacer calistenia bíblica un ratito nada más para salir y bien. No. Detenerme, leer, tomar nota y decir, a ver, luego voy a meditar en esto, voy a investigar más. Uy, tengo dudas, les voy a preguntar a los pastores. ¿Sí me explico? Ahora, como yo les he dicho, no quiere decir que van a tener una respuesta inmediata, dennos chance. Habrá cosas que dominamos y que manejamos, habrá otras cosas que les diremos, espérame tantito, déjame averiguar esto. ¿Me estoy dando a entender? Pero tanto más lo hagamos, nuestra precisión va a ir creciendo. Vamos a ir adquiriendo, ¿verdad? Conforme vamos aplicándolo a la vida, pues también experiencia. La experiencia, esto es muy importante. Tener conocimiento, ¿sí o no? Tener conocimiento es algo muy importante. Pero ¿en dónde se tiene que aterrizar ese conocimiento? En la práctica, ¿sí? Y el practicarlo, pues es lo que me hace un experto. Es decir, lo que me va a hacer experto es la experiencia. Por eso es experto. Porque lo practico y lo practico y lo practico y lo practico y ya de repente pues ya estás con los ojos cerrados. O sea, ya te sale porque ya tienes práctica en eso. Bueno, la doctrina de Cristo es para crecer en eso. En práctica diaria, en vida cristiana. ¿Me está siguiendo? No nada más tener la cabeza del tamaño de una sandía de esas sin semillas y el corazón como una pasa, sino aterrizarlo en el día a día. Porque de lo contrario, escúcheme muy bien, si no crecemos en el conocimiento del Señor, si no crecemos en la precisión del conocimiento, fácilmente podemos confundir muchos preceptos de hombres con lo que Dios establece para todos los seres humanos. Al ratito ya andamos diciendo, es decir, surgen buenas ideas, porque algunas son buenas ideas. No todo lo que surge del hombre es una mala idea. El hombre tiene muy buenas ideas, ¿sabía usted? O sea, al ser humano se le ocurren muy buenas cosas como se le ocurren cosas terribles. El asunto es que si se origina en el ser humano, aunque sea muy bueno, pues la naturaleza es corruptible. Por muy bueno que sea, y miren, si un buen pensamiento sale, si un buen principio sale de un ser humano, no es porque el ser humano sea bueno por sí mismo, es porque fuimos creados, amados, a la imagen y semejanza de Dios, y aún con la caída quedan cosas buenas. ¿Sí me explico? Aún hasta una mala persona, un hombre violento, hay cosas en lo natural, que hay afectos naturales que son buenos. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? El problema, repito, es confundir cuando una idea es del hombre con algo que se origina en Dios. Cuando se origina en la filosofía, en la mente del hombre, a cuando se origina en la palabra de Dios, en la mente de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Y eso tiene muchas consecuencias, en particular para su pueblo, porque somos los que estamos expuestos a su palabra. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene consecuencias, ¿sí? Lo que se enseña tiene efectos, en algunos casos muy tremendos. Hay unos que no tienen tanto peso, pero hay otros que tienen un peso muy fuerte, ¿sí? El apóstol Pablo trata este tema con la iglesia de Éfeso y les está urgiendo a madurar, fíjense. Es decir, crezco en el conocimiento, crezco en la experiencia, eso me va llevando a madurar. Y ya de repente hay alguien, ¿verdad? Algún hermano que está empezando y pues ahora sí que un dicho que todos conozcamos, que se ahoga en un vaso de agua, que se le forma una tempestad con un vaso de agua, ¿verdad? Y muchas veces pues el que está pasándola por ahí, como dijo aquel, ¿verdad? Cada quien sabe lo que trae en el costalito. Y a veces con alguna cosa la está pasando muy mal ese hermano, esa hermana, y el otro que a lo mejor ya pasó por ahí 20 veces quizá, lo ves y dices, ay, mi hijo, ¿sí?
Y ahí vienes y le das y lo consuelas y le dices, no, no te preocupes, no, pero es que esto está así. No, mira, tranquilo, por esto, Dios opera de esta forma y hace, de veras, mira, la palabra de Dios así, así. ¿Cuántos han sido consolados así? ¿Verdad que sí? Que de repente, yo no sé ustedes, a mí todavía me pasa. Hay situaciones en mi vida, en mi experiencia cotidiana, que digo, esto me confunde, ¿cómo le hago con esto? Y he aprendido que no puedo ir con nadie más que con el Señor en algunos aspectos para que Él me ayude a salir de eso. Pues tengo que ir a la palabra, hermanos. Como el mensaje que les mandé la otra vez, ¿no? La Biblia es el único libro en el que siempre está el autor presente. Y siempre le puedo preguntar. Yo les he dicho que hay libros que a mí me gustaría, los tengo ahí, ¿verdad? Y me gustaría mucho en algún momento platicar, conversar con el autor del libro. En muchos casos pudiera ser porque todavía están vivos, en otros, pero son muy poquitos. La gran mayoría ya se murieron. Así que mejor no quiero hablar ahorita con ellos, mejor ya cuando esté en el cielo. ¿Sí? Ya que esté en el cielo converso con ellos, pero a lo mejor de otras cosas porque ya vamos a estar en el cielo. ¿Sí? Ahí vamos a estar ya, no vamos a tener necesidad de nada. Porque el Señor lo llenará todo. ¿Sí? Entonces, repito, el apóstol Pablo los estuvo urgiendo a madurar, a parecerse cada vez más a Cristo, porque, escúcheme bien, eso es lo único y lo más efectivo contra el ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Eso es lo que dice Pablo ahí en Efesios 4:14. Me resulta muy clara la versión de la Nueva Biblia Viva. Se lee así en Efesios 4:14. Estoy dando chance, en lo que abro aquí. Dice, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Yo no le puedo decir cuántas veces he visto congregaciones cambia el viento de doctrina. Ahora es el avivamiento de la risa y ahí se, todos riéndose. Ahora todos al suelo y todos al suelo. Ahora todos para arriba, pues todos para arriba. Ahora como tal, ahora le hacemos así. Yo no sé si usted los ha visto. Yo tengo muchos años ya caminando con el Señor y en el ministerio y me ha tocado ver esto muy de cerca. Llevados, cambian de creencia cada vez, dice que alguien les dice algo diferente. ¿Sí? O logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Y ahí se van. Por eso, mis amados, cualquier doctrina, diga conmigo, cualquier doctrina, es la que sea, cualquier doctrina que no se ajuste a las palabras de Cristo, tiene una tremenda capacidad de dañar la fe de cualquiera que la abrace, ¿sí? Y vacunarlo contra la verdad absoluta, es decir, contra la palabra de Dios. Yo me he encontrado con esto y probablemente usted también, que ha habido gente que, pues porque todos tenemos algún grado de fe. Mire, hasta el ateo tiene un grado de fe porque dice que no cree, o sea que tiene fe. ¿Sí? Entonces todos tenemos alguna medida por ahí de fe y que alguien, dependiendo, que llegan y le predican, le enseñan, le sueltan un chorizo, ¿sí? Déjame decirlo así, unas majaderías teñidas de versículos bíblicos, se lo comen y al rato, pues oye, está bien torcido todo eso, pero ya lo creen como si eso fuera la verdad. Y cuando llega la verdad absoluta, la palabra de Dios bien trazada, no lo creen, lo rechazan. Por eso yo estoy seguro que, como dice el Señor, como dice su palabra, en aquel día, ¿sí? Cuando diga, a ver, ustedes para acá y ustedes para acá,
Y van a decir algunos, pero ¿por qué nosotros con los cabritos y nosotros debemos de estar con las ovejas? Nos tienen en el corral equivocado. No, 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 no. Tú eres cabrito, tú eres cabra. Eres chiva, no eres borrega. ¿Sí? ¿Sí me explico? No, pero, y escuchen bien, esto que voy a decir es muy fuerte. Pero yo estoy seguro, y qué terrible aquel día en el que mucha gente maldecirá a sus pastores y a los que les predicaron porque los desviaron del camino, porque les impidieron, porque fueron un estorbo para que ellos entraran al cielo, porque les predicaron algo equivocado. En muchos casos por ignorantes y en muchos casos por mentirosos, porque la doctrina tiene consecuencias. ¿Me está siguiendo? Y es que, mis amados, existe la tendencia de hacer literal la palabra del hombre. Fulanito de tal lo dijo. Voy a mencionar algún nombre importante que respeto mucho y que lo conocemos y que aquí estamos, ¿no? Carlos Spurgeon. ¡Ah, qué tremendo! ¡Ah, Carlos Spurgeon dijo esto! Muy bien, qué bueno que lo dijo, y lo dijo bien, pero no es palabra de Dios. ¿Sí me explico? Es que él lo dijo así. Y a veces, miren, hay personajes muy prominentes que han enseñado cosas que no son una herejía, pero que no están precisamente en línea con la palabra de Dios. Y que por no detenerse a hurgar más en la palabra de Dios, pues luego se quedan con eso. Entonces, repito, existe la tendencia de hacer literal la palabra del hombre y alegorizar la palabra de Dios. ¿Notan la diferencia? Hago literal lo que el hombre dice y bueno, y lo que dice Dios lo alegorizo. Es decir, le doy una interpretación, yo empiezo a moverle por acá, y lo que es un error, ¿verdad? Porque le abre la puerta a que cada uno interprete lo que su gadarena gana le da y no realmente lo que dice. Es decir, es cierto que en la Biblia hay alegorías, pero son figuras literarias. No hay cualquier cantidad de figuras literarias, ¿sí? La alegoría no es la única, es una de ellas, ¿sí? Voy a mencionar 2 o 3. Está la metáfora, está la sinécdoque, está la prosopopeya. ¿Sí me explico? Hay un montón de figuras literarias. Y tenemos que conocerlas, tenemos que ubicar cuando se está alegorizando, cuando se está diciendo literal. Por eso el método y el sistema de interpretación, mis amados, es muy importante. Lo que nosotros utilizamos es el gramatical histórico. O sea, lo que la Biblia dice dentro del contexto que lo dice. ¿Sí? ¿Hay alegorías? Hay alegorías. ¿Sí? Y hay que identificar, pues no sé cómo se llama esa figura, pero esto es claramente una figura literaria. ¿Sí me explico? Pero se tiene que estudiar. Porque si dicen, no, yo nada más oro y a mí me gusta mucho orar, qué bueno que le guste orar, pero no se puede privilegiar la ignorancia, hermanos. Tenemos que dedicarle tiempo y a veces es cansado, yo lo sé. Pero es importante porque en buena medida nuestra vida depende de eso. Y no solamente nuestra vida, la de otros también. ¿Me explico? Sí. Entonces es importante identificarlas para jamás, diga conmigo jamás. ¿Sí? Nunca de los nunca, diga. ¿Sí? Darle una interpretación o la interpretación a algo, pues la que mejor nos parezca. Ay, pues aquí dice tal cosa, bueno, pues a mí se me hace que dice esto, pues le voy a hacer así. No, porque la Biblia dice lo que dice, no lo que yo entiendo que dice. Esto se los he dicho muchas veces, lo voy a seguir diciendo. La Biblia dice lo que dice, no lo que yo entiendo que dice. Que yo lo entienda, eso corre aparte, eso es cuenta aparte. Y para eso es importante, están los ministerios, está la iglesia, eso es por una parte, ¿sí? Que se debe de la importancia de predicar, y eso es el tema. Por eso dice el Señor, cualquiera que anule, y ahorita voy a ir para allá,
¿sí? Es decir, el Señor está contando con que sus pastores, sus maestros, ¿verdad? Que los ministerios que Él le ha dado a la iglesia, ¿sí? Él está contando con que lo que se va a predicar es la palabra de Dios, su palabra, su mensaje, no el nuestro. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Entonces, si realmente queremos caminar por donde el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? A esa base, a esa plataforma de cómo vivir en su reino, porque esa es la serie, Venga tu reino, ¿sí? Y ya sabemos cómo se entra al reino, pero ya que entramos adentro, ya que estamos en el reino, pues ya que entramos adentro, pues ni modo que entremos para afuera, ¿verdad? Como aquel, súbete para arriba, no, bájate para abajo, pues ni modo que, ¿sí? Ni modo que métete para afuera, ¿no? Súbete para abajo. ¿Se entiende, verdad? Pues ya que estamos adentro, pues necesitamos saber cómo conducirnos adentro. Es como con nuestros niños. Nuestros niños necesitan aprender a comportarse en donde estén. Porque luego los dejamos que crezcan todos salvajes, todos silvestres. Y pensar, ay, nada más voy a orar por él, voy a estar orando. Y, ay, yo sí quiero. Pues también enséñale y corrígelo. Y si no agarra la onda, disciplínalo. ¿Sí? Ponle lo que se le llama así el tutor, ¿no? ¿Sí ubican lo que es el tutor? Ya ven como ya ven que alguien dice que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Bueno, pues el Señor sí endereza troncos. Ay, pero mejor desde que está chiquito, cuesta menos trabajo. No al Señor no le cuesta nada de trabajo, pero se evitan muchos dolores de cabeza. Entonces cuando está chiquito se le pone el tutor, esa varita, y ahí se amarra el tronquito, y ahí va creciendo, ¿sí? Y si de repente, pum, se zafó algo, y lo ve ahí, pues ya lo vuelve a pegar, ¿verdad? Hacia el tutor, y a veces la varita es como el arbolito, ¿verdad? Le empuja para el otro lado, pero dices, no, aquí estás, y lo hace con cuidado para no quebrarlo. No, a ver, tú, te quebraste ni modo, ¿verdad? No, pues es como con nuestros hijos, hacerlo con cuidado para no quebrarles el corazón, para no quebrarles el espíritu. Ponerlo bien, el tutor, ahí está la palabra de Dios. ¿Me explico? Para que vayamos creciendo de a poquito ahí en el reino, y conforme va creciendo, ese árbol van teniendo otras necesidades. Pero el asunto es de que el Señor quiere que tengamos una confianza de corazón, que confiemos en Él, que realmente obedezcamos porque deseamos obedecer, hermanos, no porque tenemos que obedecer, ¿sí? Esto no quiere decir que no va a haber luchas en ello y que algunas veces vamos a fracasar en el intento. ¿Cuántos les ha pasado? Pues yo sí deseo obedecer y todo esto, pero ¿sabes qué? No pude. Señor, ayúdame. Señor, restáurame. Porque hice lo que no debía y yo sabía que no era así, pero ¿y el Señor qué nos va a decir? ¿Ustedes qué es lo que nos dice la palabra? Que si hemos pecado, abogado tenemos. Podemos ir con Él y Él nos limpia y Él nos ayuda y nos va enseñando como cantamos hace rato, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entender, no es un deseo, pero no soy iluso y sé que en algunas ocasiones fallaremos, ¿sí? Pero deseamos obedecer. Eso es tener el corazón de Dios. Eso es lo que el Señor se refirió a David. Y miren, si ustedes ven a David en la tabla de pecados, como lo categorizamos nosotros los hombres, pone a David y pone a Saúl. Uy, Saúl era una chulada. David fue tremendo. Sin embargo, de él, dice, como Dios ve el corazón, Él tiene el corazón conforme a mí. O sea, el deseo de su corazón
es seguirme, es obedecerme, es agradar en todo. Lo que lo mueve a Él es eso. Pero tiene un montón de cosas que tengo que tratar con Él. Y escuchen, trató toda la vida con David. David hizo cosas que el Señor le dijo, eres conforme a mi corazón y todo lo que tú quieras, David, pero esta te va a costar hasta el día que te mueras. No te la voy a pasar, aunque me salgas con tu arpita y me vengas por acá, no me impresiona. ¿Sí me explico? Entonces, ubicamos esto, ¿verdad? Deseamos obedecer. No porque tengo que obedecer, porque si no obedezco me van a caer a palos. Porque ese es mi deber y porque esa es mi responsabilidad. Bueno, sí, pero ¿y el deseo qué? A veces sí, a veces nos alcanza el empuje, el fuelle que tenemos, porque hay personas que tienen más fuelles, ¿entiendes eso? Que tienen más fuerza que otros, que tienen un dominio propio y esto lo hago, sí. ¿Y su corazón qué? Está como aquel, ¿verdad? De que siéntate, pues me siento, pero por dentro estoy parado. ¿Cuántos hay aquí de esos? Voltearon a ver, le hicieron así, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, mira, yo veía venir una piedra directita a mí, pero te dio a ti. Muy bien. Entonces, debemos desear, o sea, Dios desea que deseemos obedecer. Debemos de tener eso presente, sabiendo, escuche bien, sabiendo a quién hemos creído, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo que su palabra es lámpara a nuestros pies y que ilumina nuestro camino. Regresamos allá a Mateo 5:19. Mateo 5:19 y dice así, me voy a ir deteniendo. Dice, cualquiera, ¿quién es cualquiera? Pues cualquiera. Dice, cualquiera pues que anule, ¿sí? Que anule quiere decir que suprima, que lo haga a un lado de una manera consciente y deliberada, ¿sí? Cualquiera que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños. Y cuando dice un mandamiento de los más pequeños, no es de que un mandamiento sea más grande que otro. Aquí se está refiriendo a que hay mandamientos que son más importantes que otros. Hay mandamientos que tienen una mayor trascendencia que otros. ¿Está de acuerdo o no? Es decir, por ejemplo, no codiciar. Es un mandamiento. Es algo que Dios establece, no codiciar, no desear vehementemente lo que otro tiene, lo que sea. ¿Sí? Sus pertenencias, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, no desearlos para él, no, son de él, son de ella, a él le corresponden. El codiciar eso es un pecado, es una violación a la ley, ¿sí o no? Es una violación a la ley moral de Dios. Tiene una trascendencia menor, sin embargo, aún no asesinarás. ¿Poco no? O sea, ambas son igualmente transgresión de la ley. Ambas son igualmente violación al mandamiento. Y aunque haya violentado, no codiciar y no matarás o no matarás, ya se hizo culpable de toda la ley. Evidentemente, el castigo, vamos a llamarlo así, es distinto. O sea, la consecuencia es distinta. Tiene una trascendencia distinta. A eso se refiere el Señor. Es decir, hay cosas que uno puede decir, esto no pasa nada. No importa si no lo haces, sí pasa. Sí pasa. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro eso? Y dice, fíjate, uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, pero dice algo más, y así lo enseñe a otros. Esto está grave. O sea, para mí no es tan importante esto. No solamente no lo enseño, lo anulo y enseño que lo puedes anular, que no pasa nada.
Es decir, que le diga, hermanos, no pasa nada si ustedes suprimen lo que Dios dice. ¿A quién le recuerda eso? ¿A quién le recuerda con que Dios dijo? No pasa nada si se anula. No pasa nada. Oye, pero puedo decir, no te preocupes. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios dice y qué es lo que dice el hombre, hermanos. Porque luego se enseñan doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, el Señor aquí está poniendo dos escenarios, ¿verdad? Él está planteándole dos escenarios a la audiencia, aludiendo a los escribas y fariseos, ¿sí? Y a él, porque acuérdense que viene inmediatamente a decir, que lo acusaban, no, tú te quieres, estás muy revolucionario, tú estás enseñando cosas ahí que nosotros no estamos enseñando, y sí está muy bien lo que dices, pero tú vas a terminar quebrantando los mandamientos. Y el Señor le dice, no, yo no he venido, ¿se acuerdan que vimos eso la semana pasada? O sea, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo no he venido para deshacerme de ninguno de ellos, sino para cumplirlos. Y después dice, el que los anule y los enseñe va a tener o sea, porque el asunto es de que las consecuencias no es nada más para aquel que enseña, sino también para el que es enseñado en esa doctrina. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el primer escenario o déjeme ponerlo así, ¿verdad? Uno de los escenarios es guardar y enseñar. O sea, ¿qué quiere decir guardar? Lo dicho por Dios. ¿Qué quiere decir guardar? Guardar los mandamientos. Obedecer, sencillamente. Es obedecer y enseñar para obediencia. ¿Sí? Esto es lo que dice Dios, yo empiezo a practicar, y esto lo que estaba hablando es de una congruencia. Es decir, enseño lo que practico. ¿Sí? Enseño lo que practico. Esto es lo que, en primer lugar, yo lo empiezo a vivir, ¿sí? Y empiezo y puedo predicar la palabra de Dios con aquello que yo vivo, con aquello que yo creo, esa convicción que yo tenga. ¿Sí? Porque tiene que ver con enseñar el sentido correcto de las Escrituras, porque enseñar el sentido correcto de las Escrituras siempre van a llevar al que recibe la enseñanza a enfocarse en el maravilloso carácter de Dios. Siempre los va a llevar a ver las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, las virtudes de Dios. Y escuchen bien, eso quiere decir bendecir. Eso quiere decir bendecir quiere decir decir bien. Decir bien de algo, decir bien de alguien. Y eso es bendecir. Eso es bendecir a Dios y bendecir a los hermanos o a los oyentes. Entonces, si alguien guarda las enseñanzas de Dios y las enseña así, ¿sí? Fielmente, bendice a Dios, es decir, Dios es exaltado, pero el que recibe la enseñanza es bendecido. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias en su vida, que a veces no será fácil, a veces tendrá que tomar decisiones difíciles, porque a veces seguir la verdad nos mete en problemas, ¿sí o no? Pero al final estaremos bien. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Yo le creo, ¿y usted? Miren, en primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, se los voy a leer, las dos próximas citas se las voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Se lee así. Hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan entre ustedes. Los guían y reprenden en el Señor. ¿Sabes? Estímenlos mucho y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Qué importante, ¿no? En primera Timoteo capítulo 5,
versículo 17, se lee así: los ancianos que cumplen bien. O sea, los ancianos es una, déjame decir así, es una posición, ¿sí? Operativa dentro de la iglesia local, que un anciano bíblicamente es un pastor. No quiere decir que está a cargo de la iglesia, pero es alguien que tiene la experiencia, que puede enseñar. Por eso dice, los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, porque un anciano puede estar ahí y no cumplirlo bien. Por eso lo aclara. Los ancianos que cumplen bien con su deber en la iglesia, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Miren, hay pastores que no necesariamente, o ancianos, que no necesariamente tienen que predicar, pero saben de la palabra y en la consejería Dios los usa, pastorean el corazón de la gente. ¿Usted conoce gente así? Yo sí. Que dices, pues eres un anciano de la iglesia y así como que digas, qué elocuente eres para predicar. No, la verdad no. Pero qué buen hermano eres. Eres mejor acá abajo que arriba. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar deben de ser doblemente apreciados y recompensados. Porque esto tiene una responsabilidad muy grande, hermanos. ¿Sí? Entonces, no tenemos ahorita el tiempo, pero lean con detenimiento todo el capítulo 13 de Hebreos. Hebreos 13, ¿sí? Y porque eso los va a poner en perspectiva. Ahorita solamente les voy a mencionar el versículo 7 de Hebreos 13, 7, muy rápido. Dice, acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Acuérdense, pongan atención, traigan a memoria lo que les han enseñado. ¿Sí? Dice, ahora, eso está muy bien, ¿verdad que sí? Eso está muy bien. O sea, yo como pastor digo, pues sí, acuérdense, pues cuántas veces les he dicho esto. Pues recuerden, ténganlo presente. ¿Sí? Pero después viene otra frase, dice, piensen en cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. Es decir, pónganme atención, bueno, en este caso, pues los que predicamos, pues aquí, por lo pronto, pues es su servidor y mi esposa. Pero Dios va a levantar más. Dios va a levantar, miren, yo estoy seguro, yo no soy profeta, pero a veces le atino, pero aquí yo tengo esta certeza, Dios va a levantar hombres y mujeres que predican bien la palabra aquí. Buenos maestros para niños va a levantar. Va a levantar hombres y mujeres que van a ir a predicar a otros lados. Yo no sé si a pastorear a otros lados, eso ya le incumbe al Señor. Pero tienen que aplicarse. Y tienen una gravísima responsabilidad, porque dice, piensen cuál fue el resultado de vivir como vivieron e imiten su fe. O sea, nosotros estamos conscientes de que vivimos en casa de cristal y que ustedes nos ven, y es más, deben de hacerlo. ¿Sí me explico? Porque nosotros, o sea, no podemos vivir como se nos dé la gana. Al cabo que soy el pastor, no toques al ungido de Jehová. No, tenemos que dar cuenta, debemos de ser ejemplo a cada uno de ustedes. Es una grave responsabilidad, ¿sí? Y por eso necesitamos que entiendan ustedes esto y que oren por nosotros. ¿Sí me explico? Es una petición que les hacemos, hermanos. Acuérdense de sus pastores. Es una expresión que también en el griego se lee, ténganlos presente. O sea, oren por nosotros y por los que el Señor vaya a levantar y por otros que ya levantó en otros lados. Nosotros en las reuniones de oración oramos, en cada reunión de oración, por distintos pastores, ¿verdad que sí? Bueno, los que se conectan. Los que no se conectan se pierden la bendición de bendecir. ¿Me están siguiendo? El segundo escenario es totalmente opuesto. El segundo escenario tiene que ver con anular y enseñar eso.
Es decir, suprimir lo que Dios dice y sustituirlo por lo que el hombre dice. Porque si quitas lo que dice Dios, ¿qué le vas a meter? Pues mínimo lo que dice el hombre. Y en otros casos, pues le meten lo que dicen algunos demonios. Entonces, es muy grave, porque esto lleva a este punto. Esta es una referencia a Isaías 29:13, pero el Señor lo dice ahí en Mateo 15:8 y 9. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Qué tremendo, ¿no? Entonces, en contraste, mis amados, esto siempre va a llevar a desenfocarse de Dios. Guardar la palabra y enseñarlo así nos va a dirigir a Dios. ¿Sí me explico? Es hacia donde el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a ver la gloria de Cristo, hermanos. El Espíritu Santo, no, miren, es el menos interesado en que, ay, tuve una experiencia y ahora sentí cómo se me pararon los pelitos y ay, que me caigo, ay, que me caigo, ay, que me caigo. O sea, digo, nos reímos, pero muchas veces pensamos que de eso se trata el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo menos interesado está en eso. En lo que está interesado es que usted vea la gloria de Cristo, que vea qué glorioso es Cristo. Y eso es lo que viene a revelarle. Es a donde viene a dirigirlo. Enseñar doctrinas de hombre lo lleva al, ay, que me caigo, ay, que me caigo. ¿Me explico? Lo lleva, como dijimos la semana pasada, incluso a desconfiar y a cuestionar de mala manera al Señor. Se tuerce lo que fue dicho por Dios. Y escuchen, eso es maldecir. Eso es maldecir a Dios y maldecir a los oyentes. Porque se dice mal, se está diciendo algo mal. O sea, maldecir no es nada más, tú eres un tal, sapos y culebras por la boca, ¿no? Bueno, esas son palabras soeces. Esas son groserías, esas son vulgaridades, pero se puede maldecir utilizando un vocabulario muy fino. Por eso, no, es que se oye muy bonito. Pues como se oiga, qué bien, pero a mí me interesa más que el cómo se oye, que sí es importante cómo se oiga, porque puede hacerlo más aceptable. ¿Verdad que sí? Por eso los engañadores, por eso los engañabobos, no vienen a decirles, vine por todo tu dinero, vengo a desvalijarte. Y si no traes ahorita, pues saca tu cadenita o saca a ver qué y vamos a pactar porque me interesa tu dinero. ¿Ustedes piensan que hacen eso? No. ¿Por qué? Porque no son tontos. Pero sí vienen y dicen, no, el Señor me habló y el Señor me dijo, el otro, ay, qué espiritual el hermano. ¿Sí? Entonces yo quiero repetir, hermanos, lo que he dicho en otras ocasiones. Hay maestros equivocados y hay falsos maestros y se les aborda diferentes. ¿Sí? Está la sana doctrina, que esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y que tanto necesitamos crecer en su conocimiento, pero también está la doctrina de hombres, que básicamente se fundamenta, pues obvio, en el pensamiento humano, en la filosofía humana. Y está la doctrina de demonios, que precisamente surge de inspiración demoníaca. Están esas tres. Primera Timoteo, capítulo 4, venga conmigo, por favor. Primera Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Me voy a ir deteniendo. Dice, pero el Espíritu, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? ¿Cómo lo dice? Claramente. Ok. Que en los últimos tiempos, y los últimos tiempos no solo son los días previos al juicio final, sino todo el tiempo, desde la primera hasta la segunda venida del Señor. Y esos últimos tiempos están marcados con una oposición muy fuerte, con una oposición creciente a Cristo y contra los cristianos verdaderos.
La oposición va creciendo. ¿Usted piensa que había más oposición antes que ahora? Por lo menos hace 2000 años sí sabían diferenciar entre un hombre y una mujer. Básico, o sea, algo básico y elemental. Había una forma de decir, oye, pues vamos a usar el cerebro, ¿o no? Ahorita es como que cada vez se van desconectando más cablecitos, ¿no? Pues, o sea, eso incide en cosas. Porque lo digan 4 gatos flacos que andan por ahí en una cafetería, pues no pasa nada, ¿no? Cada quien sus locuras. Pero que se pongan a decir eso y que promuevan eso los dueños del mundo en lo material, ¿sí? Es decir, miren, aproximadamente, esto se los comenté la otra vez, más del 90% de todos los medios de comunicación, ¿sí?, están en 8 compañías. Y de esas 8 compañías, 3 son las fuertes, porque sí anda por ahí alguna empresa china y otra 2, 3 empresas de la India, que son grandes y todo, pero que no pintan a nivel global. Pero eso es a lo que se le llama los medios masivos de comunicación o el mainstream media, ¿sí? Y ustedes oyen las noticias que vienen de esas compañías. Lo que dijo el reportero, a lo mejor lo dijo aquí en Londres, y el otro lo dijo en Manchester, y el otro lo dijo en quién sabe qué pueblo por allá perdido, y el otro lo dijo allá en Timbuktu, y dicen exactamente las mismas palabras, porque hay un guión. Porque esto es lo que vas a decir, y esto no lo vas a decir. Entonces, esto que no lo sepa la gente, esto que se suprime. Entonces, cuando tú tienes ese mundo así, pues es muy complicado y es contrario y va creciendo contrario al cristianismo. Esos son los últimos tiempos. Entonces dice el apóstol Pablo, algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar definitivamente de la doctrina de Cristo. Aquí la fe no es el dejo de creer, creo o no creo. Aquí la fe es el conjunto de doctrinas. Esto es la sana doctrina, eso es lo que la está englobando, ¿sí? Ya mencionó que hemos mencionado, y él ya lo puso así, ¿verdad? Hay doctrinas de demonios, hay doctrinas de hombres, etcétera, etcétera. ¿Me están siguiendo? Entonces, dice que algunos apostatarán de la fe, y el verbo es muy fuerte, porque el verbo es apartarse definitivamente. Fíjense, más adelante, más atrás, no vaya nada más si gusta notarlo, en el capítulo 1, en el versículo 6, está el verbo desviarse. Bueno, me desvié. Está mal, ¿no? Desviarse. Pero no dice que no regresa, sino simplemente se desvió. Más adelante, en el verso 19 del capítulo 1, habla de que naufragaron en la fe. Ahí se andaban ahogando, pero pues no dice si lo salvaron o no. Pero se les hundió, se les hizo agua el barco. Pero aquí el verbo es se apartan definitivamente. Ahora, dice cómo ocurrirá, por qué, el cómo y por qué se apartan. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, escuchando, literalmente, mis amados, quiere decir poniendo atención. Son 2 palabras, ¿sí? Lo que en el original, en el griego, son 2 palabras. Y está conjugado, no me voy a detener mucho ahorita ahí, está conjugado en un tiempo en el que no existe en español, que lo mejor que se puede acercar en el español o el castellano es en un presente continuo, o lo que se llama un gerundio, ando, endo, yendo, ¿sí? ¿Qué es lo que te indica? Es decir, indica que está en presente y que se está haciendo, ¿sí? Y dices, y mañana pues no sé, pero ahorita lo estoy haciendo. Y cuando llega mañana, ahorita lo estoy haciendo. Y cuando llega mañana, ahorita lo estoy haciendo. O sea, es algo continuo, es algo que no deja de hacer. Poniéndole atención de manera continua, dice, a espíritus engañadores. Espíritus engañadores aquí se refiere a personas, ¿sí?
No, aquí no está hablando de demonios, está hablando de personas. Por eso también el apóstol Juan dice, si les dicen acá, no escuchen a todo espíritu. Pues, no, a ver, ¿qué andan dando? Voy a ir con una medium para ver qué me dice. No, hay espíritus, son personas. Es un hebraísmo, como muchas veces se traduce también así. Los hebreos decían así, un alma, como para referirse a una persona. A veces nosotros utilizamos ese mismo término, ¿sí o no? Oye, ¿cómo no hubo ni un alma ahí? O sea, no llegó nadie, ¿se entiende, no? ¿Sí? Entonces, escuchando a espíritus engañadores, fíjense bien, y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿quiénes predican las doctrinas de demonios? Pues esos engañadores. Ahora, ¿qué características tienen esas doctrinas y el carácter de esos falsos maestros? Dice que con hipocresía hablarán mentira. O sea, actuando. Van a actuar. Un hipócrita es un actor. Me pongo una máscara, ¿verdad? La máscara de la felicidad y estoy así. ¿Sí? Es como algo de lo que comentó Rocío en la clase del domingo, ¿verdad? Es como esto. Hipocresía es esto. Que Dios te bendiga, ¿eh? Y por dentro le estás diciendo que te parta un rayo. Espero que te vaya mal. Pero que Dios te bendiga, ¿eh? Ay, a ti también, ¿eh? ¡Mua! Ah, no, aquí son dos, ¿verdad? ¡Mua! ¡Mua! ¿Sí? Pero fíjense bien, dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Es el mismo tiempo, todo el tiempo lo tienen. Y cauterizada la conciencia, hay distintas formas en que se puede leer, pero quiere decir que tienen la conciencia insensible, que no pueden reaccionar debidamente ante la mentira y el error, no pueden percibir la verdad. No tiene más que ver las noticias, ¿eh? Todo el rollo trans no es otra cosa más que eso. No, pues yo cambio. No, pues tú puedes decir eso. No, yo ya cambié. No, tú. ¿Sí? O sea, no me digas que... No, porque la biología... tú lo estás viendo desde el punto de vista, desde la biología. Pues, ¿qué es lo que quieres que te diga? Porque dentro de 200 años que saquen tus huesos, no van a decir, tenía tal ideología. No, van a decir, este era un hombre de tal tiempo, más o menos de tal edad, tenía más o menos esta estatura, probablemente ya estén más avanzados en aquel entonces, seguramente, ¿verdad? Y podrán decir como que sí le metieron supresores de hormonas, ¿sí? Pero quién sabe si dirán, bueno, pues está operado, no sé, van a decir, es un hombre, porque sus cromosomas, cada célula de su cuerpo le está gritando XY. ¿Sí? Y si ven la calaca de una mujer ahí, no van a decir, ay, bueno, pues esta era una mujer que tenía mastectomía y era trans, y era una mujer que así, porque eso es la verdad, y la verdad es objetiva. Lo demás es ideología. Van a ver los huesos y los van a poder analizar, no los pensamientos de ellos. ¿Me estás siguiendo? Pero tienen la conciencia cauterizada. ¿Y por qué les digo esto? Porque esos aún dentro de iglesias que se dicen cristianas enseñan esto. Y yo no estoy diciendo, pues, transfóbico. No, al contrario, les amamos. Por eso les predicamos el evangelio y les hablamos la verdad. Porque el Señor les ama. Por muy trans que sea, le ama y dio su vida por esa persona. Elige otra cosa, bueno, ¿me está siguiendo? Tendrá consecuencias. Y probablemente habrá muchos, de hecho los ha habido, que llegaron y se hormonaron y se operaron y todo, vinieron al Señor y... ¿Cómo le hago? ¿Me explico? Y van a vivir con esas consecuencias el resto de su vida.
con ese dolor, con esa confusión. Por eso escúcheme bien, alguien que entra en todo el tema trans, ¿sí?, es 8 veces más propenso a suicidarse. Por eso no le puedo decir, luego les doy de estadísticas, de lo que tengo más en corto es de España, ¿sí?, pero lo que se ha disparado y las edades en las que se han disparado. Seguimos. Entonces las falsas doctrinas, hermano, los falsos maestros, generalmente están ligados de una manera muy directa a la codicia. Al amor al dinero encabeza la serie de todos los males, aunque no es el único, porque no solamente se codicia el dinero, ¿sí? Pero no voy a entrar ahorita por ahí. Sencillamente está la codicia. Entonces, por favor, siga la secuencia de lo que leeremos y trataré de explicarlo muy brevemente. ¿Me dan un poquito más de tiempo de lo que, sí? Ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 6, a partir del versículo 3, se lee así. Vamos a leer desde el 3 hasta el 5. Si alguno enseña otra cosa, ¿sí quién? ¿Quién es alguno? Que sea. Y si se llama fulanito de tal, también, ¿sí? Pero aquí se traduce entonces, si alguno enseña otra cosa, también se traduce como una doctrina diferente. Si el que sea enseña una doctrina diferente, pero ¿diferente a qué? No, y no se conforma, no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, la piedad es la práctica y la devoción de lo que Dios establece en su palabra, hermanos. Esa es la piedad. No es, ay, qué buena persona, aunque también se puede traducir como bondad, pero la raíz es de que es alguien que practica, que es obediente al Señor. Una persona piadosa es un hombre que teme a Dios, que ama a Dios, o una mujer que temen, que aman a Dios, ¿sí? Que no son perfectos, que no son infalibles, pero aman a Dios, desean obedecer. En otras palabras, si no se ajusta, dice, el que sea, si no se limita a lo que enseña Dios, si su enseñanza es distinta a lo que el Señor Jesucristo enseñó, aunque sea en una cosa pequeñita que parece que no tiene importancia, pero si enseña diferente, si su enseñanza surge de la filosofía humana y no de la teología bíblica o teología propia, que se le dice también, ¿sí?, dice, está envanecido. Esto quiere decir hueco, ¿ok? Esa es la palabra. Vano es lleno de hueco, lleno de aire, ¿no? Está envanecido. Dice, nada entiende y delira, ¿sí? Ahí la palabra que se utiliza es que está mentalmente enfermo, o sea, está loco. Es una locura lo que está diciendo. Si le está enseñando a la iglesia o a la gente en nombre de Dios algo distinto a lo que Dios está diciendo, dice, pues mira, está hueco, está tonto y está loco. No entiende, ¿sí? Dice, y delira. Ahora, no quiere decir que está tonto de por vida, no. Delira acerca de cuestiones, es decir, de cosas y contiendas de palabras, de argumentos, dice, de las cuales nacen. Es decir, de esas palabras que son distintas a lo que el Señor enseña, ¿qué es lo que nace? Es decir, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que produce cuando se anula lo que Dios dice y se enseña eso? Bueno, este es el resultado, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Es decir, que la vida de fe y que la devoción de las personas, ¿sí?, son solo mercancía y que ellos se pueden beneficiar sin importarles el resultado de la gente, sin importarles el resultado de lo que esa doctrina que enseña tienen en la gente. No les importa, ¿sí? No les importa las consecuencias de su enseñanza corrupta. No les importa, ¿sí?
Y después hay una instrucción muy clara: apártate de los tales. Ay, qué falto de amor. Era Pablo. Espérense. Fíjense, no dice ponte a discutir con ellos. No dice discúteles. ¿Sí? Porque ya estableció que están huecos, que no entienden, que están enfermos de la mente, que sus ideas con respecto a Dios están podridas, ¿sí? Que no toleran la verdad y ven la fe de las personas como una mercancía. No. Dice, no dice discúteles. Porque ¿qué podemos esperar de discutir así? Pues es tan infructuoso como un diálogo entre un sordo y un mudo. Imagínense, ahí están platicando un sordo y un mudo. ¿Quién sabe? Así de infructuoso es. No, dice apártate. ¿Sí? No es falta de amor, hermanos. Es sencillamente sentido común. O sea, si yo no quiero tener nada que ver contigo. Por eso miren, luego a mí me mandan videos, hermanos de otras partes, ¿no? O de aquí mismo. Oiga, ¿ya vio este video de este fulano y ya ve lo que está diciendo? No me interesa. Para mí es pérdida de tiempo. Necesito invertir ese tiempo en lugar de estar viendo algo. Mejor me aparto. Mejor voy y busco en donde sé que hay sana doctrina. Porque eso redimo el tiempo, no ando viendo tonterías para luego andar discutiendo con otro igual o peor que yo. Y después ahí ya en internet, no hermanos, no, si no, tú eres un que no sé. Y ahí están dejando en vergüenza al Señor. No lo hagan, por favor. No estoy diciendo que lo estén haciendo. Nomás les digo, no lo hagan. Más claro que eso ya es muy difícil. ¿Sí o no? Vámonos para el final. El apóstol Pablo fue muy insistente, fue muy consistente en estos puntos, fue muy realista también. Y bueno, hay realidades dolorosas, ¿no? Pero es mejor estar consciente de ellas que estar pensando y viviendo en algo que no es realidad, porque se van a estar tomando malas decisiones. Al menos dices, esto es así, bueno, vámonos por ahí, porque esto es así. Y a ver cómo lo arreglamos, pero ya sabes que eso es así, ¿sí o no? Entonces, miren, esto que voy a leer, vayan por favor a Hechos capítulo 20, pero esto debe de poner el temor de Dios en nosotros, particularmente a los que enseñamos y predicamos y a los que van a enseñar y predicar y a los que nos escuchan en otros lugares que también andan en las mismas enseñando y predicando. Por eso les dije al principio, no saben, me gustaría tener la capacidad para decirles la importancia, la urgencia de esto. Hechos capítulos 20, versículo 25 en adelante. Dice, aquí se está despidiendo, ¿no? De los hermanos, de varios pastores y ancianos de Éfeso y de un circuito de iglesias. Y él les dice, y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quien anduve predicando el evangelio, volverá a ver mi rostro. O sea, me van a llevar, ahorita voy a ir a Jerusalén y de ahí me van a meter al bote y pues quién sabe cómo me van a matar, ¿no? Seguramente no me van a crucificar porque soy romano, pero, o sea, tengo ciudadanía romana, pero pues lo más probable es que sea una muerte rápida, decapitación, que era algo misericordioso. Dices, ya no van a ver mi rostro, ¿sí? Dice, por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. Fíjense bien, ¿eh? Pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. No rehuí. Yo les voy a ser honesto. Hay cosas que luego yo veo ahí y digo, ay, yo no quisiera predicar de esto. De hecho, vienen 2 o 3 predicaciones más adelante, por la misma serie, porque la misma palabra nos va llevando, que yo no quisiera hablar de eso. Porque sé que voy a tocar fibras muy sensibles. Pero no puedo decirle, no, pues es que para que no se sienta mal, no voy a predicar de esto. Pues ahora sí que Señor, danos la gracia
a mí para hablar, a ellos para escuchar, pero que nos pongamos bien contigo. Porque yo no quiero ser culpable de la sangre de ninguno. Dicen, no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidados de sí mismos, fíjense, de sí mismo y de toda la congregación. O sea, está diciendo, cuídense ustedes y cuiden a la iglesia. Cuídense de ustedes y cuídense a ustedes. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero aquí caben las dos. ¿Sí? Cuiden, dice, y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia, hermanos? ¿De quién es la congregación? Pues a mí cuando me dicen, oye, que tu iglesia, pues no es mi iglesia. Sí entiendo el sentido que tiene, ¿no? O sea, pero el punto es, no es mi propiedad. Iglesia no es el lugar, ¿sí? Iglesia es el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y el que lo compró fue Cristo. A Él sea toda la gloria siempre. Versículo 29. Fíjense bien lo que dice, ¿eh? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. ¿De dónde van a salir? No van a venir de fuera, ¿eh? Dice, de entre ustedes va a salir. Y dices, ay, que no sea yo, Señor. Yo no quiero ser ese, Señor. Yo no quiero en ningún momento que no me importe lo que diga tu palabra o anular alguno de tus mandamientos, por muy o menos importante que aparentemente sea. No quiero hacer eso, Señor. Vean las consecuencias, hermanos. ¿Me está siguiendo? Dice, también de ustedes, de entre ustedes mismos, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Imagínate. Aquí, miren, no se fue a un pub a hablarles a la gente, ¿eh? Aquí no andaba buscando homeless para hablarles. Ni andaba buscando, anda predicando, tú eres un lobo, eres el lobo feroz, ¿verdad? Y ya le dije a Caperucita que tú... No. Ahí se está refiriendo, se está dirigiendo a pastores, hermanos, a obispos, supervisores de iglesias. A ellos se está refiriendo. Pero es lo que está diciendo Pablo. Bien, a algunos le va a entrar aire a la cabeza, se va a envanecer y va a sentir que sabe mucho y va, no importa, y lo que yo voy a establecer, y van a menospreciar la palabra y van a menospreciar a la gente y se van a buscar enseñorear de ellos. Dice, no, algunos de ustedes van a hablar cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Dice, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y eso que no tenía Telegram, eso que no tenía internet. No menosprecies eso. Son herramientas que tenemos. Dice, ahora, fíjense bien, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿A quién los encomendó? Sí, a Dios. A la palabra, o sea, vayan a la palabra, déjense de cosas, no entren en rollos de hombres, ¿eh? Se los encomiendo a la palabra. ¿Por qué? Que es poderosa para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¡Qué fuerte! O sea, mira, métete a tal y estudia esto y vas a ver que es... No, la palabra de Dios. Métanse a la palabra, mediten en la palabra, coman palabra, desayunen palabra, ¿sí? Piensen palabra. Si no entienden, pregunten, pero palabra, hermanos. No, pues es que está este libro, este comentario. Sí, qué bueno que hay todo eso. Yo no estoy diciendo que no, se los he repetido mucho, pero la palabra primero. Vamos primero a la palabra y ya después vamos a ver qué es lo que otros dicen de. Probablemente diga cosas que están muy en línea, a lo mejor otras no tanto. ¿Sí me explico? A lo mejor va a ser muy bueno todo lo que dice y muy edificante, gloria a Dios, pero para que yo pueda evaluar si es bueno o no, yo tengo que conocer la palabra necesariamente.
Miren, ustedes saben, nosotros somos mexicanos. ¿Sí, sí sabían o no? A mí no me engañan con un taco. A mí no me engañan con un mal taco. Ay, que esta salsa es... Ay, que esto... ¿Sí me explico? No, porque los conozco de todas formas, tamaños, colores, sabores, o sea, y dices, esto es un buen taco. Por eso te dices de, ay, que es un burrito, y que el montón de cosas, no es cierto, eso no es. Eso es algún Tex-Mex por ahí, pero eso, ay, luego la comida mexicana, eso no es comida mexicana, eso es, quién sabe qué sea, pero mexicano no es. Como yo sé que de ustedes también hay otros platillos. Miren, yo no voy a ir con Huguito para tratar de venderle un sancocho trifásico, porque él sabe cómo hacer uno bueno. ¿Sí me explico? Y así pudiéramos decir muchas cosas, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer la palabra. Y después dice, ni plata, ya terminando, ni plata, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. O sea, yo no vine por nada de ustedes. Y eso se los podemos decir con toda libertad y con toda seguridad. Y nosotros no venimos por nada de ustedes. Así. Es más, a este punto ni siquiera nos mantienen. Todavía. Sí, ahorita nos sostiene mucha gente de muchas partes, de muchas ciudades que van y trabajan en el campo, ¿sí? Que limpian casas, ¿sí? Y mandan sus ofrendas. Para que nosotros, cuando nosotros, miren, yo les voy a confesar algo, no digo que todos los días, pero desde antes de venirnos, y hasta hace no mucho, el pastor Chuy me dijo esto, mira, ustedes no se preocupen, me dijo, Raúl, no te desvíes, no te distraigas, predica la palabra. Por lo demás, vamos a ver cómo le hacemos acá para enviarle su sostenimiento. Pero que puedas tener eso. O sea, no de que, bueno, llegué, pues no sé si vamos a llegar. Rocío, ¿cómo está ahí el refrigerador? No, pues ya no. Híjole, pues a ver si puedo sacar un clavito por ahí, algún trabajito de algo, un par de horas por ahí. O sea, no que sea algo indigno, que no lo es, pero no venimos a eso. No sé si me estoy dando a entender. Y el apóstol Pablo les está diciendo eso. Por eso siempre seguir todo lo que se va a hacer con el principio bíblico, no hay pierde, hermanos. Ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. Esto nosotros lo dijimos por más de 20 años. ¿Sí? Nosotros nunca nos sostuvo la iglesia. Bueno, cuando empezábamos al ministerio, una congregación que estuvimos por ahí. Pero pastoreando, nunca nos sostuvo la iglesia. Nosotros preferíamos que sostuviera a otros, que les ayudara a otros para que el ministerio creciera. ¿Sí? Porque yo tenía mi trabajo, tenía estas manos. ¿Sí? Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Y eso también lo podemos decir con toda libertad. Y no es para jactarnos, hermanos. Les queremos enseñar. Muchas, ustedes no saben cuántas veces. Miren, no fue, pero fuimos, ahorramos y tuvimos, que muchas veces nos llegaba alguna ofrenda. Nos llegaba algo, el Señor nos bendecía. Y yo luego le decía, ¿verdad? Vamos a hacer esto aquí en la casa, para unas vacaciones, y luego el Señor, sí, pero no te lo doy para ti. Ok, fluye para allá. No, esto no es, bueno, y si tú piensas que todo eso, no, esto va para allá, y esto va para acá, y esto va para allá. Ok.
Así que sé de lo que está diciendo aquí. Y me atrevo a predicar esto. Dice, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mis amados, final, el que enseña y guarda siempre busca habilitar a los oyentes, a la iglesia, para que le den respuestas a Dios, para que se enfoquen en el Señor, para que sigan al Señor. El que anula y enseña eso, busca controlar la vida y las decisiones de las personas. Y no me voy a meter mucho aquí porque ya es tarde y ya veo que tienen hambre. Y ya no están esperando allá afuera. ¿Sí? Pero hay lugares en donde le tienen que pedir permiso al pastor para cosas privadas o para irse de vacaciones. Ahora, dices, es importante, si tengo alguna responsabilidad en la congregación, pues vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Para que no, ya se fue. No, pues tal fecha, pues voy a salir, cuadramos y todo fluye. Se les extrañará a los que se van a ir de vacaciones. Ya luego nos iremos nosotros también. Se las anticipo. De vacaciones, no a trabajar, de vacaciones. Así como ustedes, porque también nos hace falta. Es natural. ¿Sí? Pero, pues no es, pero no va a pasar. Hoy es domingo, ¿y qué pasó? ¿Y el pastor? No, pues se fue. ¿Cómo? Se fueron de vacaciones. ¿Y ahora? Pues no sé. Pues dale tú. No, pues yo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Pues no lo hagan. Si tienen alguna responsabilidad, cuádrenlo bien. ¿Sí? Y eso lo digo en todo. Pero repito, sí hay lugares en donde dices, ay, híjole. O sea, no voy a entrar en detalles porque hay cosas muy feas, pero si alguien escucha, de los que están escuchando, no aquí, pero de los que están ahí escuchando, si está en un sitio así, salga corriendo de ahí. Hay veneno en la olla. ¿Se acuerdan de eso? Hay veneno en la olla. Ahí echaron unas ramas ahí, tenían hambre. No, vamos unas calabacines aquí. Y al ratito ay, tengo mucha hambre, a ver, échame un caldo, ¿verdad? Échame un sancochito de esos, ¿verdad? Y ahí van su caldito, ay, qué rico, y al ratito, ¡ay! Se empezaron a poner mal, y a ver, ¿qué pasó? Y él, pues le pregunta al profeta, haz algo, y ve, ¿cuál es el problema? Pues hay veneno en la olla. Hay veneno en la olla, o sea, no sé, ¿quién preparó esto? ¿No disciernen lo que le pusieron? ¿No disciernen lo que le dieron de comer a la gente? Se hace daño, es veneno. ¿Me explico? Y bueno, vino y lo arregló. Pero eso pasa. Si alguien está en alguna de estas situaciones, si les enseñan a anular, a usted le digo, que los demás aquí están. Pero a hacer a un lado hasta cosas pequeñitas que no pasa nada. Estamos bajo la gracia, la super G. ¿Sí? Salga corriendo de ahí, hay veneno en la olla. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Gracias por aguantar todo este ratote. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Y gracias por tu palabra, que nos bendice, Señor, tanto. Gracias por tu misericordia. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, Señor. ¿Quiere levantar sus manos y decirle, Señor, quiero escuchar tu dulce voz, Señor? Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quiero aprender a obedecer. Yo quiero ser de esos que van, Señor, que aunque haya muchos que se apartan, que haya muchos que se llegan a desviar, yo no, Señor. Yo quiero seguir fiel, caminar fiel contigo, Señor, entendiendo que quiero bendecir tu nombre y también que quienes reciben el mensaje sean bendecidos, Señor, que puedan ser edificados, que puedan ser fortalecidos, porque es tu palabra, porque es tu mensaje.
Te damos las gracias y bendecimos tu nombre ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.